Hoy les voy a hablar de un ícono que se llama la pesca milagrosa. Es una aparición de Jesús resucitado que corresponde al día jueves de la octava de Pascua. Eh, Jesús, ¿se acuerdan ustedes que al resucitar le dice a los apóstoles: vayan a Galilea y allí me verán? Entonces los apóstoles van a Galilea. En Galilea está el mar de Galilea, ¿no es cierto?, el lago de Tiberíades, y los apóstoles están acostumbrados a pescar, y entonces están esperando porque Jesús resucitado no vive con los apóstoles como lo hacía durante la vida pública, sino que se les aparece y se desaparece. Esto es bastante importante, que Jesús es como que se les escurre de las manos, porque va a tener que ver con la vida de la fe. Es lo que nos pasa a nosotros, es decir, esos 3 años de vida pública de Jesús y ese regalo que vivieron los apóstoles de tenerlo con Él, ya no va a pasar más. Y entonces los apóstoles van a tener que acostumbrarse a lo que es la vida de la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Lo que es la vida nuestra, que es que Jesús no lo retenemos, ¿no es cierto? Está un ratito y después pareciera, ¿no es cierto?, que nosotros estamos solos. Pareciera que el ritmo de las apariciones es, dice, 8 días después, es decir, es semanal, porque es la forma en que tienen de contar el tiempo los judíos, ¿no? ¿Saben? Por eso decimos al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿no? Se cuenta viernes, sábado y domingo. Nosotros diríamos 2 días después, en realidad. Bueno, lo mismo nosotros decimos 7 días después. En cambio ellos dicen al octavo día, ¿no es cierto? Pero sería un ritmo semanal. Con lo cual ya los apóstoles van sabiendo que los domingos es el día en que tienen que reunirse para encontrarse con Jesús, pero después va a ser de esta manera eucarística, encontrarse con la palabra y con la celebración de hacer esto en memoria suya, como nos mandó en la última cena. Bueno, los apóstoles, como les digo, en su mayoría eran pescadores y entonces deciden ir a pescar. Pasan mucho tiempo sin poder pescar nada y entonces Jesús se les aparece y les dice que echen las redes. Y ellos echan las redes y sacan las redes tan llenas de pescados que dice casi las redes se rompen, y entonces llegan hasta el puerto y ahí se encuentran con Jesús, que ya tiene para ellos preparado un desayuno, porque ellos acaban de pasar toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada, y entonces comparten con ellos el pescado, que también va a tener un símbolo eucarístico, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con una catequesis que reciben los apóstoles. Es decir, como los apóstoles son pescadores, Jesús, como a todos, les habla en el propio lenguaje. Y hay 3 oportunidades en donde Jesús les habla a los pescadores en el lenguaje de los pescadores. Una es cuando Jesús se enfrenta a la tormenta en la barca. ¿Se acuerdan? Esa barca estaba enfrentando una terrible tormenta. Jesús estaba al fondo, estaba dormido, y entonces los apóstoles que están avesados, ¿no es cierto?, que saben gobernar la barca y enfrentar una tormenta, tienen miedo de sucumbir, y entonces Jesús les dice: ¿de qué tienen miedo? No estoy yo aquí. Y frena la tormenta. Evidentemente, para un pescador poder frenar la tormenta con una palabra es admirable, y entonces ahí entienden nosotros que sabemos esto, ni siquiera todos juntos pudimos enfrentar la tormenta, y Jesús solito con una palabra suya la amainó. Y entonces eso es una enseñanza que reciben los apóstoles y que evidentemente la entienden porque es en su lenguaje. La otra enseñanza es:
Pedro caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús se les aparece caminando sobre el agua? ¿Qué más querría un pescador que poder caminar sobre el agua, ¿no es cierto? Es decir, sería fantástico, no sería necesario la barca. Pero entonces Pedro, tan contento de verlo a Jesús de esa manera, le dice: si eres tú, mándame ir a ti. Y entonces Jesús le dice: ven. Pedro se tira al agua, empieza a caminar, duda, y entonces se empieza a ahogar, dice: Señor, sálvame. Jesús lo saca de ese ahogo y entonces le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces lo mismo, ¿no? Otra enseñanza que Jesús les hace a los apóstoles en esta metáfora, ¿no? de ser pescadores, que es: yo puedo caminar sobre el agua, y si confían en mí, ustedes también pueden caminar sobre el agua. Evidentemente el agua, es decir, es más honda que nuestra estatura, nos ahogamos en el agua, ¿no? Nosotros estamos preparados para pisar sobre lo sólido, ¿no es cierto?, no sobre lo líquido. Y entonces, ¿qué significa? Que las cosas que nosotros no podemos, las podemos si nos ponemos en manos de Jesús. Bueno, y esta en concreto, este icono tan lindo que ven, lo pintó una gran iconógrafa que es una de las fundadoras de la iconografía en la Argentina, Magdalena Acuña de Armano, y que es la fundadora del taller El Mandilion, y ella pintó este icono siguiendo a un iconógrafo ruso que tiene colores muy lindos y que marca muy bien esos movimientos, ¿no es cierto?, de las olas y de las redes y de los pescados, y nos muestra esas redes llenas de pescados, ¿no es cierto?, tantos que las redes casi se rompen. Bueno, lo mismo, evidentemente, estos hombres sabios, ¿no?, en el pescar, pasaron toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada. De repente hacen lo que les dice Jesús y sacan una cantidad inmensa de pescados, ¿no? Es decir, que son enseñanzas que Jesús les deja a los apóstoles con sus propias metáforas, en sus propias palabras, ¿no es cierto?, en donde los apóstoles aprenden que tienen que confiar y que la barca, que va a ser el signo de la iglesia, va a llegar a puerto, va a poder pescar hombres, va a poder enfrentar las tempestades, bueno, va a no ser tragada por el mar, si es que tiene siempre presente a Jesús, ¿no? Y por eso lo que establece Jesús en estos días de su vida resucitada y de las visitas resucitadas a los discípulos es: confíen solamente en mí.